economía es un arma. Gracias a políticos y economistas vivimos en un mundo irracional. La cifra diaria de dinero electrónico globalizado es de $2 billones con B, diarios. Solo el 5% del dinero que circula en el mundo es real, puede tocarse y olerse. El 95% restante es dinero falso. La gente normalmente cree que el dinero es las monedas, los billetes que llevamos en el bolsillo. Y claro, sabes dónde está. Si tú me dices, ¿dónde está tu dinero? Yo te digo, aquí en la cartera llevo 20 euros. Pero es que ese no es el dinero principal, el que en mayor cantidad circula en las economías. El que en mayor cantidad circula en las economías es el dinero bancario. Que ya los moralistas de la Edad Media descubrieron que era dinero caligráfico, es decir, dinero que proviene de anotaciones manuales, de la caligrafía, ¿no? Porque es el resultado de simples anotaciones en los libros. Cada vez que se concede un crédito, pues estás anotando una deuda y está apareciendo dinero bancario. Eso es, como dice Maurice Allais, el premio Nobel de Economía francés, dice, es el dinero ex nihilo, que viene de la nada, porque no viene de ningún sitio. Como no viene de ningún sitio, no está en ningún sitio, porque es nada, eso son anotaciones. Desde hace siglos, los bancos, debido al interés político, gozan del privilegio legal de la llamada reserva fraccionaria, pudiendo prestar el dinero de sus clientes al mismo tiempo que tienen la obligación de devolvérselo de forma inmediata en el momento que estos lo reclamen. De este modo, el banco rompe el vínculo entre el ahorro y la inversión al verse privilegiado para poder prestar el dinero de cada uno de sus depositantes, lo quieran estos o no, expandiendo el crédito de forma artificial o, lo que es lo mismo, creando nuevo dinero. Así, cuando una persona deposita 10.000 euros en el banco, este, en vez de guardarlo todo, solo está obligado a guardar legalmente un 2%, pudiendo prestar a otro cliente el resto. Este cliente lo usará para, por ejemplo, comprar un coche. De este modo, el vendedor del coche ingresará este dinero en otro banco, que a su vez solo guardará el 2% y volverá a prestar el 98% restante en un proceso que podría repetirse hasta 50 veces. En nuestro caso, con una base de dinero efectivo de 10.000 euros iniciales, se llegaría a obtener una oferta de 500.000 euros, siendo este dinero de nueva creación la semilla que alimenta la crisis. Déjame que te diga quién eres. Eres el cliente. Eres tú quien decide si ese café es bueno. Eres quien decide lo que vale y lo que no. Lo que está de moda y lo que no se lleva. Tú decides lo que es un éxito, lo que funciona. Decides quién lo hace mejor, quién es más cercano, más transparente. Y ¿sabes qué? Tú jamás te equivocas. Es curioso el hecho de que nos planteamos muy pocas preguntas sobre cosas cotidianas, como por ejemplo, cuando vamos a un banco y pedimos un préstamo de, digamos, $50.000 o 50.000 libras. ¿Qué pasa en realidad? Veamos. Muchas personas viven la vida basándose en unas ideas que se alejan mucho de la realidad. Lo que en realidad pasa es que si pides 50.000 libras, escriben que en tu cuenta hay 50.000 libras. Eso es todo lo que hacen. No acuñan monedas ni imprimen billetes. No recurren a ningún metal precioso. Simplemente escriben en una pantalla de ordenador que tu cuenta tiene 50.000 libras. Desde ese momento, empiezas a pagar intereses sobre una cantidad de dinero que nunca ha existido, que no existe y que no existirá. El trill es uno de los engaños más antiguos. Contiene la esencia de cualquier timo. Es teatro puro. La compañía consta de un trilero, el gancho, unos andadores, un par de aguadores y un incauto, que no pertenece a la compañía, pero es el protagonista. El de oro y la otra sota, ¿sí? El de oro siempre al medio, no lo perdemos de vista. ¿Con cuánto vamos? Con 5.000 niños. No, espérate. 2.000. 2.000. El dinerito en la mesa, por favor. El negocio de banca no es un negocio libre. Yo sé que se suele criticar, es una postura que mantengo y que suele ser muy criticada, es que el problema del sector financiero no es un defecto de regulación, como se suele decir, es un exceso de regulación. No es libre el ejercicio de la banca. Las necesidades de fondos propios de patrimonio neto de un banco exigibles por ley eran de solo el 2%. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 100 euros que un banco prestaba, solamente 2 euros tenían que ser aportaciones de sus capitalistas. 98 era dinero que se podía pedir prestado. O sea, dicho de otra manera, la regulación permitía
a la banca endeudarse en una proporción 98:2, 49:1. Les parecerá tremendo, ¿no? Pero es la verdadera esencia de la industria bancaria. Convertirnos a todos, tanto a las naciones como a los individuos, en esclavos de las deudas. Sin embargo, este negocio peligrosísimo se permite, pero claro, no se puede permitir a todo el mundo porque es peligrosísimo. Y a los que se les permite, se les da una garantía. ¿Qué garantía da? Bueno, pues se da, a aquellos que hayan estudiado política monetaria, se les da la garantía de lo que se llama que el Banco Central actuará como prestamista en última instante, ¿no? Last Resort Lender, se suele poner en los libros de política monetaria. El Banco Central asegura a aquellas entidades a las que ha autorizado el ejercicio de la banca dentro de su territorio, ¿de acuerdo?, que si en un momento dado la demanda de sus depositantes para retirar su dinero es excesiva y por lo tanto se ven con problemas a la hora de liquidar sus activos, lo entendemos todos esto, claro, si en un momento dado una parte importante, no hace falta que sean todos, pero importante, de los acreedores de un banco quieren retirar sus depósitos, el banco tiene que empezar a vender. Si tiene que empezar a vender de manera rápida, no vamos a llamar precipitada, pero sí rápida, es posible que tenga que tirar de los precios para abajo de sus activos y por lo tanto no pueda hacer frente a sus obligaciones. El Banco Central actúa como prestamista en última instancia y le repone la liquidez que necesita para que no tenga que vender los activos y no se produzca una caída de precios. Por eso el negocio de banca es un negocio que no se le puede dejar hacer a cualquiera. Hay una mala comprensión de lo que son los bancos comerciales y de dónde viene la moneda. La mayor parte de la gente piensa que la moneda es creada por un banco central. El banco central tiene el monopolio de la creación de billetes y de acuñación de monedas, digamos, y que, esas monedas entran en circulación a través de algunos canales, ¿no?, y llegan a nuestras manos, y que hay gente que ahorra algo de la plata que recibe, de sus ingresos, y cuando sus ahorros va y los deposita en un banco comercial. Esa es la visión que se tiene de cómo funciona una economía monetaria. Estos bancos comerciales a su vez toman los depósitos de los ahorradores y los prestan. Se los prestan a gente que quiere invertir en una empresa productiva o que quiere comprar algún objeto de consumo, cualquiera. Entonces los bancos son intermediarios entre estos personajes que ahorran y los agentes que quieren tomar dinero prestado. Ok, bueno, esa visión es completamente falsa, porque para comenzar, el Banco Central sí tiene el monopolio de la emisión de billetes y de monedas, digamos, pero esta masa monetaria, estos billetes y monedas que emite el Banco Central en cualquier economía capitalista del mundo, desde Japón hasta Europa o Estados Unidos o Brasil, esa masa de moneda primaria, digamos la moneda de base que se imprime y acuña en un país, representa algo así como el 5 o 7% máximo del total de la oferta monetaria en una economía. O sea, la pregunta que se impone inmediatamente es, ¿de dónde viene ese otro 95% de la oferta monetaria? Y la respuesta a eso es inmediata. Viene de la creación monetaria que hacen los bancos comerciales. Los bancos comerciales hoy en día crean moneda de la nada. Esto, claro, es algo tan inverosímil que quizás por eso mucha gente no lo cree. En cierto sentido es explicable que no lo crean, porque es algo sorprendente, es algo maravilloso. Este mensaje debe significar para todos nosotros el mejor estímulo para seguir confiando en un futuro de progreso económico, de cohesión social, de convivencia y de igualdad de oportunidades para todos. Ya. Quiero que me devuelvas mi dinero. ¿Qué vas a hacer? ¿Retorcerme un brazo? ¿Sabes? Creo que tienes una imagen equivocada de mí. Y lo menos que puedo hacer es explicarte exactamente cómo funciono. Por ejemplo, mañana me levantaré pronto y me daré un paseíto hasta tu banco. Luego entraré a verte y, si no tienes preparado mi dinero, delante de tus empleados te abriré tu puta cabeza. Y cuando cumpla mi condena y salga de la cárcel, con suerte, tú estarás saliendo del coma. ¿Y qué haré yo?
te volveré a romper la puta cabeza. Porque yo soy idiota. Y a mí lo de la cárcel me la suda. A eso me dedico. Así funciono yo. Antes de las últimas reformas que han emprendido los dos últimos gobiernos, el que nos gobierna y el que le antecedió, las exigencias de recursos propios para hipotecas eran del 2,8%. ¿Esto qué quiere decir? De cada 1.000 pesetas que un banco prestaba en forma de hipotecas, solamente 28 pesetas tenían que ser, ya ven que la edad me traiciona, digo pesetas, solamente 28 tenían que ser recursos propios. Es decir, las otras 972 podían ser pedidas prestadas. Hello? Ah, Mr. Victim, yes, I'm glad to say that I've got the go-ahead to lend you the money you require, yes? We will, of course, want as security the deeds of your house, of your aunt's house, of your second cousin's house, of your wife's parents' house, and of your granny's bungalow. And we will, in addition, need a controlling interest in your new company, unrestricted access to your private bank account, the deposit in our vaults of your 3 children as hostages, and a full legal indemnity against any acts of embezzlement carried out against you by any members of our staff during the normal course of their duties. Cuando una persona acude a una entidad financiera a pedir un préstamo para comprar un piso o un local de negocio, se suele decir que va a pedir una hipoteca. Sin embargo, eso es un error conceptual. En realidad, a lo que va es a pedir dinero y un plazo para devolverlo. Quien pide la hipoteca, quien exige la hipoteca, es el banco. La hipoteca es una garantía accesoria que pretende conseguir el objetivo de que si el deudor no paga su préstamo, en este caso, pueda el banco recuperar lo prestado más los intereses. Que nos han obligado a comprar, a tener una vivienda, una propiedad, porque parece que si no tienes una propiedad no tienes nada, no vales nada. Todo eran facilidades, no te preocupes, esto si sube un poco más el banco te ayuda. Pero es que incluso te ofrecía el banco, si queréis podéis pedir hasta más dinero para compraros los muebles, para esto, para hasta vamos, te ofrecen de todo. Todos los jueces tenemos la sensación, los jueces civiles, de que estamos sentados sobre una olla a presión que quema mucho y que está a punto de explotar, y nos estamos implicando mucho más pues, porque estamos en la primera línea de fuego, y sobre todo porque vemos que aplicando las leyes españolas no podemos dar unos pronunciamientos medianamente razonables a la gente. Entonces se está produciendo un efecto de contagio, de sensibilización de los jueces, porque estamos al lado de un foco de muchísimo calor y que creemos que está a punto de estallar. Ha producido, lo que sí que planteamos que hay una situación de impunidad y que ha habido una violación sistemática de derechos humanos en nuestro país en referencia tanto al derecho a la vivienda como a otros derechos fundamentales que se han visto afectados por esta cuestión. Y frente a esa violación sistemática nosotros planteamos que se cumplan los 4 principios internacionales ante violaciones de derechos humanos, que el primero de todos es el restablecimiento de la verdad, el segundo es que haya justicia, el tercero que haya reparación a las víctimas y el cuarto que se tomen las medidas para que esto no se repita. Los banqueros apoyan al gobierno y el gobierno apoya a los banqueros, eso donde quieran. Cientos de miles de familias que han perdido su vivienda por operaciones hipotecarias truculentas. Docenas de miles de familias están cercanas a la ruina porque les han engañado en sus sucursales bancarias con clips, con swaps. Multitud, miles de personas que han perdido dinero porque creían que dejaban su dinerito, su ahorro en la sucursal de la caja o del banco para que allí estuviera tranquilo, y que la banca o las cajas lo utilizaban para hacer inversiones arriesgadas. Cualquier persona, cualquier empresa que hubiera engañado la 10ª parte de lo que han hecho los bancos estarían de por vida en la cárcel. Ah, yes, here we are. Oh, inner life. Inner life.
Come in. Mr. Ford, isn't it? That's right, yes. How do you do? I'm a merchant banker. Oh, how do you do, Mr. I forget my name for the moment, but I am a merchant banker. Los bancos pueden dar créditos hasta un tope de su capital y cuando ya han alcanzado ese tope, pues en principio tendrían que dejar de dar créditos, pero su negocio es dar créditos. ¿Y qué hacen? Entonces, en Estados Unidos, cuando eso ocurre, los bancos empiezan a aplicar una fórmula que es la que llamamos la titulización, que consiste en que el contrato de crédito, por ejemplo, que han suscrito con un cliente, con una familia, con una persona que ha pedido un crédito, en lugar de guardarlo en su cajón, que ahí lógicamente no le daría ningún rendimiento, nada más que la cuota mensual que pague esa familia por el crédito, en lugar de mantenerlo en el cajón, lo que hace ese banco es que crea un fondo de inversión. A veces el fondo de inversión incluso era del propio banco. Ese fondo de inversión en los mercados internacionales suscribe y recibe préstamos, dinero líquido. Y entonces el banco le vende a su fondo de inversión el contrato. Cambia un papel que no le da nada por dinero. Y cuando recibe el dinero ya puede seguir dando préstamos. Y así con todos los préstamos que hace. De tal manera que el papel se convierte en más liquidez, en más liquidez, en más liquidez. El fondo de inversión, a su vez, ese papel que tiene, no lo guarda en su cajón, sino que le pone otro nombre o lo envuelve en otros paquetes y lo vende, a su vez, en los mercados internacionales. Los desahucios no tienen razón de ser cuando se trata de una crisis sistémica. Además de, al no constituir dación de pago, en principio una garantía debe extinguir la deuda. Aquí, si se evaluó la casa en 200.000 euros, y en nuestros países también, ya se reformó la ley en Ecuador, pero teníamos la misma ley, casa valorada por el propio banco, cuando no se podía pagar la deuda, el banco retira la casa, pero ahora resulta que se valora en 50.000 euros. Las familias quedan sin casa y con deuda, probablemente para toda la vida. Eso no tiene ningún sentido. No es lógica económica, ningún principio técnico, ninguna ley natural, solamente refleja la supremacía absoluta del capital y básicamente del capital financiero sobre los seres humanos. Por el contrario, rompe principios éticos, porque un principio ético nos dice que el riesgo debe recaer sobre el capital. Cuando un banco se queda con el bien, con la garantía, es suya, porque el bonista, si se le ha transmitido el riesgo, la ley española dice de que si se transmite un crédito, tiene que ir también con sus garantías, adosado, no se puede separar, ¿no? No solamente tiene detrás a un deudor, sino que tiene a un deudor con una garantía, y la garantía tiene que ir junta. Aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasaba? De que el banco se vendía, porque lo que hace la titulación es vender a un tercero en el mercado financiero, venderle la hipoteca convertida en bono, pero resulta de que cuando hay un impago, el banco que ya se lo ha vendido se queda con la garantía. Bien, pues como decía, en las cédulas hipotecarias, en vez de esperar a los 20 años, 30 o 40 que se acabe el crédito para recuperar el dinero, puede, digamos, vender ese crédito a un tercero y recuperar los 100.000 euros de forma inmediata. De tal manera que con ese dinero recuperado, esos 100.000 euros que ha dejado, los puede volver a dejar para poder comprar un inmueble. Con lo cual,
ya ha duplicado el dinero que tenía inicialmente. Esos 100.000 euros puede emitir una nueva cédula hipotecaria, volver a venderla y conseguir inmediatamente otros nuevos 100.000 euros. Bien, este sistema de generar dinero y dinero tiene una serie de limitaciones que son los límites de riesgo máximo permitidos por la legislación española y que vienen regulados en el artículo 5 de la ley hipotecaria. Sabrá cómo funciona un banco, ¿no? Hombre, Bueno, así por encima, tampoco hay que pasarse, ¿no? así por encima, yo dejo dinero al banco y me dan un interés, ¿vale? ¿Vale? Mira. Con mi dinero el banco negocia, saca beneficios, construye grandes edificios, patrocina cosas, viven ustedes, reparten dividendos y hacen propaganda para que yo vuelva al banco a pedir créditos que cobren un interés triple del que me dan a mí, o algo así. La gran influencia del capital financiero en las decisiones políticas es tal que está mermando esa democracia. Y desde ese punto de vista, el objetivo nuestro es mostrar que a la gente lo que ocurre, pero también a la vez indicarle que tiene los instrumentos para cambiar esa situación. Y los amos del mundo es el capital financiero. ¿Qué quiere decir esto? Pues la banca, las compañías de seguros, los fondos de inversiones de alto riesgo, o sea, la gente que maneja el dinero. La banca, lo que a nivel corriente se diría la banca. Y que está muy concentrada. O sea, que en ese aspecto, lo digo porque a veces se dice, los mercados financieros, y claro, es una categoría excesivamente abstracta, que entonces uno, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo uno se puede oponer a los mercados financieros? Y no son los mercados financieros, son instituciones con personas que las dirigen con nombre propio y que se puede decir, esta es la persona o personas que nos están amargando la vida. La prosperidad futura de esta nación se basa principalmente en el comercio y este depende de la disposición de las otras naciones a prestarnos capital. ¿Y cómo se propone establecer el crédito internacional? El primer paso debe ser contraer una deuda nacional. Cuanta más deuda, más crédito. Y con este propósito, le he recomendado al presidente que el Congreso haga suyas todas las deudas contraídas por cada uno de los estados durante la guerra a través de un banco nacional. La idea es que si los estados tienen dinero del Congreso, las otras naciones estarán dispuestas a prestárnoslo. La deuda pública es una entidad creada resultado de una distribución de poder. Cuando el Banco Central Europeo, que no es un banco central, es un lobby de la banca, presta dinero a la banca privada a unos intereses del 1%, y con estos intereses del 1% la banca compra deuda pública a unos intereses de 6 o 7%, en el caso español e Italia, es el negocio del año. Y claro, para la banca le va muy bien que la prima de riesgo está a este nivel, porque recibe intereses más altos. Pero oiga, si en lugar de ese sistema de gobierno del euro que existe, que se ha diseñado precisamente para beneficiar a la banca a costa de los estados, si tuviéramos un Banco Central Europeo, que fuera un Banco Central, y que por lo tanto imprimiera dinero, pero se lo prestaría al Estado, a unos intereses del 1%, ¿usted sabe cuál sería la deuda pública de España? En lugar del 90% sería 14%. No hay dinero suficiente. No hay dinero. O sea, eso forma parte de la incongruencia que supone el sistema financiero en el que estamos. Si se quisiera decir, bueno, venga, vamos a portarnos bien, tal como nos están diciendo, y vamos a pagar la deuda. No se puede, no hay dinero. Eso quiere decir que el colapso antes o después se produce. Claro, eso va a generar cuellos de botella en diferentes sitios. Donde explote, primero, se va a pasar mal, porque llevará consigo, ya lo ha preparado la Unión Europea con la normativa de la que no se habla, y nada, los periódicos, los medios de comunicación no han hecho prácticamente mención a que por escalones al final se actuará sobre los depósitos de la gente, será insuficiente y habrá, digámoslo así, corralitos generalizados que no serán solución, porque no hay forma humana, material, de absorber la deuda que hay en la economía. Ni una guerra gigantesca, ni una inflación gigantesca podrían hacer que la deuda se desintegrara.
ni una reactivación de la economía de caracteres inverosímiles. Das sind solche Geldsummen unterwegs, mit denen man wirklich inzwischen auch Länder angreifen kann. Ora bene, proviamo a fare un altro passaggio, che è prendere un altro pezzo di carta, che è questo, un biglietto. Posso garantire che qui direbbero che è vero, non so cosa significa questo aggettivo, però è vero. E questo biglietto proviamo a bruciare anche questo. Finalmente ce l'abbiamo fatta. E questo pezzo di carta ci sta salutando. Bene, è un pezzo di carta che abbiamo in meno anche qui su questo pianeta, abbiamo forse un pochino più di anidride carbonica, però sostanzialmente l'economia reale di questo pianeta è rimasta identica, ovvero c'è lo stesso numero di magliette, di quaderni, di penne, di biro, di cappelli, di occhiali, di borse, di zaini, di case, è assolutamente identica. O sea, si yo tuviera la máquina de hacer billetes sería feliz. Los bancos la tienen. Es decir, los bancos tienen legalmente capacidad de crear dinero. Y esto es legal, ¿eh? Es decir, si yo soy banquero, tú traes aquí 100 euros, pues esos 100 euros yo no se los presto a otro, sino que yo me quedo con 10 euros y presto 90, pero me quedo solo. Es decir, si mañana todos los que habéis puesto dinero en mi banco venís a retirarlo, yo no tengo ese dinero. Es decir, el banco sobre un 10% de reservas crea 90% de créditos a la gente, crea dinero. Y, repito, esto es legal y lo hacen todos los bancos del mundo.